Te adoramos, Señor. Nos entregamos en esta noche, Padre, como un sacrificio en adoración para ti, Señor. Tú eres mi amado, tú eres mi verdadero amor, Jesús. Esta noche vamos a continuar, hermanito querido, ¿verdad? Con el estudio bíblico en el capítulo número 6, versículo, ¿verdad? Aleluya. Versículos del 8. Escucha bien, versículos del 8, aleluya. Vamos a estar dando lecturas del 8 al 15, pero sabemos, ¿verdad?, que no nos va a dar tiempo para analizarlos todos. Pero, hermano, vamos a estar, ¿verdad?, leyendo del capítulo 6, versos del 8 al 15, el primer mártir, ¿verdad?, promoviendo la agitación del pueblo. Amén, eso corresponde, por eso nombre de Jesús Nazaret, aleluya, ¿verdad?, en el asunto, ¿verdad?, de lo que ocurrió con Esteban. Bendito sea el que es para siempre. Gloria a Dios, aleluya, amén. Vemos que Esteban, ¿verdad?, fue un mártir con propósitos definidos. A su nombre sea la gloria. Amén, amado. Así que vamos a estar dando lectura. Amén. Hechos capítulo 6, versos 8 al 15. Por su nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Antes, ¿verdad?, quiero recordar, hermano, que sigan orando por la pastora María Falero, la pastora en Puerto Rico. En nombre del Señor, ¿verdad? Ya lleva tiempo, ¿verdad?, que está en estos días, está bastante quebrantada de salud. Hablé con nuestro hermano Jay Cordero, ¿verdad?, el día de hoy, y él me dijo, ¿verdad?, que ella pues está un poquito delicada. Así que vamos a orar, hermano, ¿verdad?, para que Dios se glorifique. Mi hermano David, hoy se supone que ya esté saliendo, ¿verdad?, que ya está en recovery. Lo iban a operar, ¿verdad?, de un coágulo aquí en la vena principal, creo que era. Y pues eran 3 horas, ¿verdad?, según los médicos, pero eran 3 horas que tomaba la intervención quirúrgica, y que entonces ya, ¿verdad?, pues estaría, ¿verdad?, después en recovery. Así que eso fue como a las 3 de la tarde que lo llevaron para hacer la operación. Así que tiene que estar, ya son las 7, perdón, son las 8:09. Así que yo creo que debe estar, ¿verdad?, hace ratito ya allá en recovery. Así que esperamos, ¿verdad?, que todo haya salido bien. Por su nombre de Jesús Nazaret, aleluya. Así que, amado, ¿verdad?, y oren también por nuestro hermano Héctor Alejandro, ¿verdad?, pastor también, ¿verdad?, aquí en Hollywood. Ya está retiradito, hace unos meses ya entrado en la obra, pero está enfermo. Lo operaron, ¿verdad?, de un riñón. Creo que le habían sacado un riñón, pues tenía un poco de cáncer. Y entonces, hermano, creo que ahora pues los médicos dijeron que ¿verdad?, el cáncer parece que supuestamente se le regó a un pulmón. Así que oramos por él, hermano, para que Dios lo ayude. Amén. Simplemente, hermano, ¿verdad?, esto significa que lamentablemente, hermano, la ciencia médica es la misma en todos sitios. De que en un sitio pues te digan hello, aleluya, y qué bueno, y buenos días, y acá no te digan nada, pero prácticamente, hermano, es lo mismo. No se muere aquí, se muere en Puerto Rico, lo matan en Cuba, lo matan en Venezuela, lo matan donde quiera, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Si la ciencia médica. Mi hermana, mi sobrina me llamó ahorita, deben decir, hermana Leslie. Mi sobrina me llamó ahorita que estaba desde las 10 de la mañana, creo que fue. Aleluya, ¿no? Como desde las 11 de la mañana todavía está en sala de emergencia, no han atendido todavía. Alaba, hello. Y yo le pregunté si estaba en el dispensario de San José. Y está en el dispensario de San José allá en Río Piedra. Y no, estoy aquí en Hollywood Hospital. Sí, porque es lo mismo, Marlene, no sé. Nosotros endiosamos aquí, pero es lo mismo. Lamentablemente es así. Desde las 11 está ahí en sala de emergencia y todavía no han atendido. Tiene fiebre, le duele todo el cuerpo, tiene vómito y todavía está allí. Alaba. Así que esto es así, hermano. Así que oramos para que Dios, ¿verdad?, ponga su mano. Aleluya. Y nosotros, obviamente, vamos a tenerle noticia para que usted sepa lo que está pasando. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y yo, pues, con mi garganta, ya usted sabe. Pero para adelante y para el cielo, que Dios es bueno. Amén. Bendito Dios. Vamos a orar, hermano, para así entonces dar comienzo a la estudio en esta noche. Por eso, en nombre del Señor, una vez más, Dios nos dirija, ¿verdad?, nos guíe y nos ayude, hermano, para de esa forma, ¿verdad?, pues poder, hermanito querido, ser guiado por el Espíritu Santo y ser edificado. Buen Dios y Padre nuestro, una vez más, Dios mío, venimos ante tu presencia en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret para darte gloria, para darte honra, Señor.
y para poder, Dios del cielo, Padre Santo, inquirir en tu presencia. Queremos, Dios amado, seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, la cual nos lleva al conocimiento de ti, Padre eterno. Queremos que tu palabra, Señor amado, cumpla ese propósito de santificarnos, Señor, de formar a Cristo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, por lo tanto, rogamos que tú permitas que la presencia de tu Santo Espíritu sea, Señor amado, quien nos dirija, quien nos guíe, Señor. Que el control total, Dios amado, desde el principio hasta el final, Dios mío, de esta programación, sea, Dios amado, por tu Santo Espíritu. No nos permitas que el hombre añada ni quite nada a Dios, ni que tampoco, Rey de Gloria, Padre Santo, la sabiduría humana se interponga, Rey del cielo, Padre bueno, en medio de la sabiduría de tu Santo Espíritu. Pues queremos, Señor amado, Dios, ser ministrados, queremos ser, amén, fortalecidos, Señor, edificados, Padre amado, por tu palabra en esta noche. Glorifícate, Señor amado, como solamente tú puedes hacerlo. Te lo pedimos creyendo en el dulce nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Mi amado, capítulo 6, versos del 8 al 15, amén, de el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alabado sea Dios. Leemos la poderosa palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que es Jesús de Nazaret, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Que Dios añada bendición a vuestras almas, trae su santa y bendita palabra. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Yo bendiga a nuestro hermano Carlos y su amada esposa Carmen Durán, amado, aleluya, desde San Juan de Puerto Rico. Bendito Dios, aleluya. Amén. Ok, amado. Quiero leerle, ¿verdad?, una poquita de información aquí. Bendito Dios, aleluya. Para que, ¿verdad?, una información que tenemos aquí, amado, para que nos ayude, ¿verdad?, a abundar más, aparte, ¿verdad?, lo que tenemos del libro que estamos utilizando. A tu nombre sea la gloria, ¿verdad? Gloria a Dios, para entonces así, hermano, poder abundar, ¿verdad?, bastante en cuanto a esto. Bendecido sea la misericordia de Dios, porque es importante, ¿verdad?, que sepamos con mucha claridad lo que implica, ¿verdad?, este sufrimiento, este martirio, por así decirlo, ¿verdad?, que sufrió nuestro hermano Esteban. A tu nombre sea la gloria. Gloria al nombre de Jesús. Y estoy en deuda con Marlene y José, y por ende, ¿verdad?, por extensión con esta hermana Leslie, con lo de los textos le iba a dar, ¿verdad?, de la iglesia. Perdón, hermano, que no se lo pude dar aquel día, y hasta el momento, ¿verdad?, tampoco lo he podido dar, hermano, porque es el tiempo. Amén. Por el nombre del Señor. Pero ya si saco un momentito, ahorita tengo que salir corriendo a buscar a mi papá. Está en casa de mi mamá para traerlo a la casa, entonces yo voy a ir para atrás. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ok, amado. El primer mártir, promoviendo la agitación del pueblo, Esteban. Amén. Va ahora aquí, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad?, que vamos a un objetivo, es conocer usted en día, mi amor Susana. Conocer cómo era un hombre que supo morir por la verdad. Amén. Conocer cómo era un hombre que supo morir por la verdad. Y entender a qué dificultades tuvo que enfrentarse. Y por último, reflexionar sobre su actitud en esta situación. Fíjese, hermano, que son tres objetivos que son importantes. Su nombre sea la gloria. Amén. Esteban, el primer mártir. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a ver los objetivos. Número 1, conocer cómo era un hombre que supo morir por la verdad. Un hombre que supo morir por la verdad. Entender a qué dificultades tuvo que enfrentarse y reflexionar sobre su actitud en esta situación. Amén. Su nombre sea la gloria. Obviamente la lectura, Hechos capítulo 6, ¿verdad?, y 7, pero en este caso, ¿verdad?,
al capítulo 6 hasta el verso 15. Ok. Hay un texto para aprender, amado, que está en Apocalipsis 2:10, donde dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Por lo tanto, la historia de Esteban, vemos que era un joven judío de Jerusalén que fue elegido con otros discípulos, amén. Esteban era un joven judío, amén, de Jerusalén, que fue elegido, no es que para siempre, aleluya, amén, con otros discípulos para servir a las mesas. De esa forma, los apóstoles se podían dedicar a predicar, a aconsejar a quien lo necesitara. El nombramiento, ¿verdad?, no era aparentemente un gran honor, pero se necesitaban hombres llenos de fe, del Espíritu Santo y de sabiduría, porque solo teniendo esos dones podían ser justos, misericordiosos, ¿verdad?, y gentiles con aquellos a los que iban a atender. Esteban estaba lleno de gracia y de poder, y Dios hacía grandes prodigios por medio de él, y era un servidor realmente entregado al Señor. Pero pronto, ¿verdad?, se levantaron, a modo de resumen, ¿verdad?, estamos hablando, pero pronto se levantaron hombres envidiosos que le acusaron de haber blasfemado contra la ley de Moisés. Amén. Hombres envidiosos que le acusaron de haber, aleluya, blasfemado contra la ley de Moisés y de haber manifestado que el templo de Jerusalén, que tanto amaban los judíos, sería destruido, y le llevaron al concilio, como de costumbre, ¿verdad?, como pasó con Cristo también, amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que lo llevaron de inmediato, ¿verdad?, al concilio. Bendecido sea el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Hermano, rapidito, un paréntesis. Mi sobrina me envió un texto y me dice, ¿verdad?, que la llamaron del hospital, ¿verdad?, mi hermano David, y que todo, ¿verdad?, pues, salió bien. Así que damos gracias a Dios, amado, gracias por sus oraciones. Bendito Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que orar, ¿verdad?, porque ahora, pues, siga, ¿verdad?, recuperándose. Por eso, en nombre de Jesús, aleluya. Y pronto, ¿verdad?, pues esté de regreso a la casa. Por eso, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ok, seguimos. Por lo tanto, amado, ¿verdad? Pero dice que allí se cumplió lo que la palabra de Dios dice. Amén. Con ese asunto, ¿verdad?, de Esteban, es que para siempre, ¿verdad?, pues se cumplió lo que la palabra de Dios dice. Cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, ¿verdad?, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Amén. Eso está en Marcos 10:19. Bendecido sea la misericordia de Dios. Aleluya. Pero, hermano, sabemos también, ¿verdad?, que así Esteban, de esa manera, por su nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, lleno, amén, del Espíritu Santo y lleno de la gracia de Dios, le recordó cómo Dios había ayudado, protegido, cuidado a los judíos a lo largo de toda la historia. Y le recordó, número uno, el pacto de Dios con Abraham, por el cual Dios le daría la tierra prometida a sus descendientes. Número dos, amén, Dios les proveyó de refugio en Egipto por medio de José, para que en tiempos de hambre no perecieran. Y número tres, ¿verdad?, varios puntos. Dios les ayudó a salir de la tierra de esclavitud en que se habían convertido, ¿verdad?, aleluya, en lo que se había convertido de Egipto. Y les dio de comer maná y carne de aves y agua en el desierto, y su calzado no se envejeció durante los 40 años que vivieron en el desierto. ¿Qué más hizo Dios por ellos? Bueno, Dios les había permitido entrar en la tierra prometida a la que habían conquistado. Dios les dio que profetas que les guiaban y les decían lo que Dios quería transmitir. Pero continuó diciéndole, los judíos rechazaron el pacto de Abraham y le volvieron a rechazar cuando se hicieron un becerro de oro en el desierto, y continuaron rechazándole cuando quisieron tener un rey como los demás pueblos. Alaba que les es bueno, amén. O todas las veces que seguían a los dioses de otros pueblos, ¿verdad?, y abandonaron y mataron a los profetas enviados por Dios para ayudarle. Y finalmente les dijo, habéis matado a Jesús, el enviado de Dios para salvar al pueblo. Y continuó, veo los cielos abiertos, ¿verdad?, y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. O sea, estamos viendo, amado, ¿verdad?, aleluya, cómo es que Esteban, bendito Jesucristo, ¿verdad?, pues se expone a todas estas cosas, y cómo es que él, ¿verdad?, aleluya, a pesar de que todo lo que le podía esperar, por el nombre de Jesús de Nazaret, sin embargo, ¿verdad?, él se mantuvo, como dice el texto, sé fiel hasta la muerte, y yo, amén, aleluya, te daré la corona de la vida. Porque, amado, simplemente era un hombre que supo morir por la verdad de Dios. A su nombre sea la gloria.
no solamente eso, amado, tuvo grandes dificultades porque no es fácil, ¿verdad?, presentar a todo este grupo de personas que odiaban a Jesucristo, amén, que amaban más el templo que a Jesús, amén, amado, y que obviamente creían más en Moisés que las mismas palabras de Cristo. A su nombre sea la gloria. Pero cuando uno reflexiona sobre esta actitud, ¿verdad?, la actitud que él tuvo en esta situación, simplemente, hermano, ¿verdad?, pues no nos queda otra que pensar que el Espíritu de Dios en todo momento, ¿verdad?, pues era quien estaba, amén, sobre él. Dice la gracia de Dios, amén, estaba lleno de la gracia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo, amén. Y ese versículo número 8 dice, y Esteban, lleno de gracia, ¿verdad?, y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, la presentación de Esteban es la consecuencia de lo que ya se hizo notar de él antes. O sea, con motivo de la elección de los 7 diáconos, estos debían tener como condición ser hombres, que ya mencionamos, ¿verdad?, llenos del Espíritu, y estar también, ¿verdad?, controlados plenamente por el Espíritu, es vivir en la gracia. Escucha bien. Estar controlado plenamente por el Espíritu, ¿verdad?, es vivir en la gracia. La gracia, hermano, está vinculada a la acción capacitadora del Espíritu en el regalo de los dones. Sin duda, obviamente, ¿verdad?, pues vemos que Esteban había sido dotado de algunos dones espirituales, por otro nombre de Jesús, aleluya. Y esta dotación de gracia iba acompañada también de poder para llevar a cabo el ministerio de esos dones, todo ello, ¿verdad?, como consecuencia de que de vivir en la plenitud del Espíritu, hermano. ¿Se ve cómo se combina? O sea, qué importante que sepamos nosotros, hermanos, que en todo momento, ¿verdad?, o es que para siempre, aleluya, tenemos que procurar eso, hermano. Nada se puede hacer, amén, en el Señor, a no ser, amado, que sea dentro, ¿verdad?, aleluya, de la llenura del Espíritu. O sea, ¿no?, cuando hablo de llenura, me refiero, ¿verdad?, a la plenitud. O sea, estar controlado totalmente por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre para siempre, amén. Por lo tanto, amado, la plenitud del Espíritu va acompañada de gracia y poder, como antes se había manifestado, ¿verdad?, con los apóstoles. La misma gracia, aleluya, oiga esto, la misma gracia e idéntico poder que se manifestaba en los apóstoles, lo hacía también en Esteban. Era la misma gracia y el mismo poder. ¿Por qué? Porque era el mismo Espíritu. ¿Y por qué se manifestaba en ellos y también en Esteban? Porque ellos, al igual que Esteban, aleluya, estaban bajo la plenitud del Espíritu Santo. Bendecido sea la misericordia de Dios. Ahora, hay una expresión, ¿verdad?, que dice, o la expresión visible de la gracia y del poder en el Espíritu eran los prodigios, esto es, acciones sobrenaturales y las señales que además eran grandes. Amén. Habían señales, habían prodigios y eran grandes. A su nombre sea la gloria para siempre. Amén. Y eso era una expresión, amado, visible de la gracia y del poder. Siendo así, amado, Esteban hacía estos portentos no en secreto, sino delante de todo el pueblo. Él lo hacía delante de todo el pueblo. Y con toda seguridad muchos de estos hechos tenían que ver con sanidad de enfermos y expulsión de espíritus inmundos, como habían hecho los apóstoles. Y todo esto, obviamente, se hacía en el nombre del Señor Jesús, por lo que se convertían en evidencias visibles de ¿qué? De la resurrección. Hermano, o sea que todo esto, lo que hacía ver, amado, es que otra cosa, ¿verdad? No era otra cosa que enviarle un mensaje a aquellos detractores, a aquellos que, amén, sentenciaron a Jesucristo a la muerte y posteriormente, amén, lo enviaron a mano del imperio para ser crucificado. Lo que decía era, hermano, simplemente de que Cristo todavía estaba vivo. ¿Por qué? Porque lo mismo que Cristo hizo, a su nombre sea la gloria, lo hicieron los apóstoles y ahora en este momento, amado, ¿verdad?, se estaba llevando a cabo por mano, amén, de Esteban. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Siendo así, amado, aleluya, gloria a Dios, pues no eran otra cosa, ¿verdad?, que evidencias claras, evidencias visibles de la resurrección de Jesucristo. Jesús de Nazaret, el que había sido entregado a los gentiles y crucificado, había resucitado y por su autoridad en su nombre, amén, y por su autoridad en su nombre se llevan a cabo los milagros semejantes a los que él había hecho durante su ministerio, hermano, en nombre del Señor. Y con toda probabilidad Esteban había sido dotado con el don de sanidades y tal vez con el de milagros. Las manifestaciones del Espíritu en su vida se evidenciaban en los prodigios y señales que Dios hacía por medio de él entre el pueblo. Y este era el beneficiado principal, los enfermos y necesitados espirituales que había entre los habitantes de Jerusalén. Fíjese, hermano, que también tenemos que darnos cuenta
el propósito divino, amén, dentro de las señales y los prodigios, aleluya, que Dios hacía, fíjate, que Dios hacía a través de Esteban. Había un propósito, hermano. El propósito no era engrandecer a Esteban, hello, se oye. Amén. El propósito de Dios no era engrandecer a Esteban. Bendecido sea la misericordia de Dios. Amén, amado. Sí, el propósito no era engrandecer a Esteban. Y estoy hablando de Dios. Amén. No era que Dios quería engrandecer a Esteban, hermano. No. Era una evidencia clara, repito, de la resurrección de Jesucristo. Y como Cristo está vivo, hermano, porque obviamente si Cristo no resucita, pues entonces nuestra fe es vana. No podemos creerle a un muerto. Además que Dios no es Dios de muertos, ¿verdad? Dios es Dios de vivos. Amén, amado. Su nombre sea la gloria. Por lo tanto, repito, hermano, las manifestaciones del Espíritu en su vida se evidenciaban en los prodigios y señales que Dios hacía por medio de él entre el pueblo. Y este era el beneficiado principal. Los enfermos y necesitados espirituales que habían entre los habitantes de Jerusalén. Gloria a Dios. Ahora, en ese movimiento de Dios a través de su siervo, dice, mire que esto es tremendo, mire lo que aconteció, mire lo que causó. Verso 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Vemos entonces, amados, que Esteban no solo hacía prodigios y señales, sino que también predicaba y enseñaba. A su enseñanza se oponían los judíos del grupo helenista, esto es, judíos de la dispersión procedentes del mundo heleno, amén. Los judíos griegos venían, ¿verdad?, que eran de los griegos. Estos judíos habían venido a residir en Jerusalén con toda seguridad para vivir el judaísmo en el lugar donde estaba el templo y donde se asentaban los maestros, sacerdotes, escribas y en general el liderazgo religioso del judaísmo. Tenían sus propias sinagogas donde se congregaban. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tenían sus propias sinagogas donde se congregaban. Surge aquí el problema de determinar el número de esta, ¿verdad? Difícil según, ¿verdad?, el texto griego. Ahora, podrían ser dos sinagogas. La primera formada por los libertos, los cirineos y los alejandrinos. Y la segunda por los procedentes de Cilicia y de Asia. Ahora, la construcción gramatical, ¿verdad?, pues permite perfectamente esta interpretación, ya que los tres primeros elementos se separan entre sí por la conjunción y, ¿verdad? Y los otros dos van precedidos también por la preposición de, a la que antecede también la conjunción y con el artículo masculino plural en genitivo de los, que podría ser la congregación, ¿verdad?, de los grupos procedentes de Cilicia y Asia. Sin embargo, obviamente, podría tratarse también de 5 sinagogas establecidas por judíos helenistas de los lugares que se citan en el texto. Pero lo importante aquí, amado, es que según parece, el conflicto se originó en la sinagoga llamada de los libertos. Generalmente se calificaban así a un grupo de judíos que habían sido hechos prisioneros de guerra por los romanos en tiempos de Pompeyo en el año 63 a.C., amén, siendo trasladados a Jerusalén. Si usted quiere buscar la información, amado, de los libertos, usted no puede decir una serie, aleluya, gloria a Dios, lo puede buscar, amén. Bendito es Jesucristo. Ahora, tiempo después, ¿verdad?, fueron puestos en libertad, estableciéndose a orillas del río Tíber en Roma, y posteriormente fueron expulsados de la ciudad, y muchos de ellos regresaron a Jerusalén, donde se congregaban en la sinagoga que ellos mismos edificaron. Posiblemente, hermano, como se ha considerado antes, unidos a los libertos, estaban también los cirineos y los de los alejandrinos, ¿verdad?, los de Alejandría. Y los primeros procedían de la capital de la provincia romana de Cirenaica, lo que actualmente sería Libia, en el norte de África. Es una región rica, ¿verdad?, en productos agrícolas, especialmente cereales, lana y dátiles. Los judíos que hicieron, bueno, se establecieron en ella y llegaron a ser uno de los 4 grupos reconocidos en el estado. A esta comunidad judía perteneció Simón, el que llevó la cruz del Señor. Amén. ¿Te acuerdas? Simón el cirineo. Gloria a Dios, aleluya. A esa comunidad, ¿verdad?, pues perteneció Simón el cirineo. Los segundos procedían de Alejandría, la capital del antiguo Egipto, situada en el delta del Nilo, el centro administrativo más importante, ¿verdad?,
de todo el Mediterráneo después de Roma. Fue fundada por Alejandro Magno en el año 332 a.C. y tenía un excelente puerto que centraba una gran parte, ¿verdad?, del comercio del Mediterráneo. Por lo tanto, amado, Alejandría fue el centro de la cultura griega en esa parte del norte de África, de modo que cuando llegaron los romanos era un centro plenamente bilingüe. Tan importante, ¿verdad?, y grandiosa llegó a ser que se decía que ella, Alejandría, que está acerca de Egipto, poniéndole el énfasis, ¿verdad?, en la ciudad más que en el país. Tenía una cultura filosófica, estos puntos son importantes, tenía una cultura filosófica de tal dimensión que se hablaba o se habla de la escuela de Alejandrina, ¿verdad? Destacaba por su cultura y su riqueza literaria con una admirable biblioteca, una de las mayores, si no la mayor, ¿verdad?, de la antigüedad. Los judíos que hicieron, bueno, se asentaron en Alejandría en el tiempo de la invasión de Nabucodonosor. Amén. Los judíos se asentaron en Alejandría en el tiempo de la invasión de Nabucodonosor. Y los judíos tenían, ¿verdad?, los derechos propios de cualquier ciudadano griego, pero conservaban además prerrogativas otorgadas por los reyes persas. La influencia de los judíos alejandrinos fue importante entre sus compatriotas, produciendo la versión griega del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta, ¿verdad? No cabe duda que debían ser un grupo importante en Jerusalén, no tanto en sentido numérico como cultural. Lucas entonces menciona otros dos grupos que podían, ¿verdad?, haberse constituido otras dos sinagogas, o como se consideró, una en la que se congregaban los procedentes de estos dos lugares. En primer término, se cita a los que venían de Cilicia, y Cilicia era una provincia que para siempre, amén, romana del Asia Menor, designación, ¿verdad?, que se daba a la zona costera meridional de la península de Anatolia, con entidad política propia en tiempo de los romanos. Cilicia se extendía hacia el interior desde la costa sudoriental del Asia Menor hacia el norte y noreste de la isla de Chipre, y Julio César la reorganizó. A su nombre sea la gloria, amén. Por lo tanto, amado, ¿verdad?, son datos que nos da referente a la ciudad, pero para proseguir, los judíos helenistas de las ciudades de Alejandría y Cirene se consideraban más cultos, ¿verdad?, que los de Cilicia y Asia, por lo que no era habitual la convivencia entre ellos, lo que permite añadir un argumento más a que sean dos sinagogas en lugar de 5. Amén. Su nombre sea la gloria. Ok, amado. Pero los helenistas con Esteban, ¿verdad?, discutían, tratando de rebatir su enseñanza. ¿Estaba salvo entre ellos? Es posible, ¿verdad?, que siendo de Cilicia asistiera a la sinagoga en la que se congregaban los de su misma procedencia. Sin embargo, cualquier afirmación es mera suposición. Ahora, hermano, escuche bien. Gloria a Dios, porque obviamente nos está dando mucha información. Dice que es posible, ¿verdad?, que el proceso que culminó en su conversión comenzase en la discusión con Esteban, existiendo abiertamente la enseñanza que anunciaba a Jesús como Mesías esperado y el resucitado Señor. Y otra vez se aprecian aquí, verá, las consecuencias de una mera religiosidad que defiende fanáticamente posiciones asumidas como única verdad. A los contrincantes de Esteban no les interesaban los milagros y prodigios que éste hacía, sino la defensa de la ortodoxia que ellos creían como única en relación con la ley y el templo. Por lo tanto, amados, estos judíos helenistas reaccionan contra la predicación de Esteban, que pudiera ser el proceder del grupo de judíos helenistas, un compañero que se congregaba en la misma sinagoga que ellos, lo que le permitía ahora compartir con sus antiguos correligionarios la fe cristiana. Es una importante advertencia que el Espíritu hace en el relato histórico para entender que muchas de las contiendas y conflictos que se producen entre cristianos hoy obedecen a la defensa ciega de posiciones religiosas a las que se da categoría de doctrina, priorizándola sobre la gracia, el amor de entrega y comprensión. Verso Dios dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistir, amén, a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Bendecido sea el dulce nombre de Cristo Jesús de Nazaret. O sea, hermano, ellos no podían, ¿verdad?, lamentablemente, no podían resistir, aleluya, por el nombre de Jesús, esa sabiduría, ¿verdad?, que venía de parte de Dios. Bendito sea el que es para siempre. Aleluya. Y obviamente, ¿verdad?, como dijimos anteriormente, se cumple lo que Cristo había dicho, ¿verdad? Cuando fueran llevados ante los magistrados, a los concilios, no tenían que preocuparse por lo que iban a decir, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, era el que iba a hablar, amén, a través de ellos. Bendecido sea la misericordia de Dios. Aleluya.
Por lo tanto, vemos aquí, ¿verdad?, que los oponentes discutían las verdades de la fe que Esteban anunciaba, pero a pesar de sus esfuerzos, no podían resistir. Ellos discutían, pero, ¿verdad? Fíjense, hermano, también yo pienso en esto, para que usted vea, hermano, que muchas veces nosotros mismos, pensando de que estamos interpretando bien las cosas, o que de cierto modo, ¿verdad?, pues sabemos, su nombre sea la gloria, muchas veces, ¿verdad?, la acción de Dios, quizás en este tiempo nosotros hubiésemos dicho de que la palabra no es para contender. ¿Verdad que sí? Hello. Hubiésemos dicho que la palabra no es para contender. Olvídate de eso, no discuta con ellos, dale vaya. Sin embargo, hermano, el Espíritu Santo es el que está, si vamos a ver, es el Espíritu Santo el que está contendiendo contra ellos. Porque era Dios haciendo milagros y prodigios por medio de Esteban. Hermano. Entonces, esto es lo que me dice a mí, que tengo que coger las cosas con más calma, analizar, ser más analítico, buscar, hermano, aleluya, ¿verdad? Para entonces de esa manera, por su nombre del Señor, ¿verdad? Pues entender bien el asunto. Porque aquí él está, ¿verdad? Ellos vienen para acá a contender con él de palabra, ¿verdad? Entonces Esteban, pues, ¿qué hace? Pues se pone, por así decirlo, a contender con ellos, pero no pueden resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Por lo tanto, la causa es que él hablaba con la sabiduría divina que proveía el espíritu, hermano. Ese es el asunto, hermano. Él hablaba con la sabiduría divina que proveía el espíritu. El poder de Dios actuando en Esteban, desbarataba los argumentos de los enemigos. Ellos podrían resistir a Esteban, pero no podían resistir al espíritu que estaba en Esteban, hello, y que lo guiaba. El espíritu lo guiaba en lo que tenía que decir, hermano. Su nombre sea la gloria. Esteban probablemente había afrontado la exposición de la verdad con una vehemencia que antes no se había usado. Alaba. Es probable, ¿verdad?, por las acusaciones que se le formularon, que hiciera referencia a la inutilidad de la ley ceremonial e incluso al sistema religioso del templo. La argumentación fue tal que los opositores se vieron imposibilitados de hacerle frente. Los oponentes tenían que aprender que luchar contra el espíritu es una batalla imposible de ganar. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, amén. Ahora, ¿qué pasa? Verso 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Lo mismo hicieron con Cristo. Lo mismo, hermano. Como no pueden destruir su mensaje, ¿verdad?, pues entonces procuraban destruirlo a él mismo. Este ataque contra la persona de Esteban comienza con acusaciones falsas para sostener una acusación delante de un tribunal, especialmente, ¿verdad?, cuando podía ser objeto de sentencia de muerte. Debían presentarse por lo menos 2 o 3 testigos cuyo testimonio concordase. ¿Ve? Y eso era ley. Ahora, para satisfacer esa demanda, buscaron algunos, no se dice cuántos, varones a quienes que sobornaron. Lucas utiliza aquí un verbo que originalmente expresa la idea de poner algo debajo, ¿verdad?, como una alfombra. De ahí la idea derivada de poner a los hombres bajo el control de alguien mediante sugerencias o dinero. Y esta acción del soborno para generar la maledicencia es una constante en el Nuevo Testamento para referirse a acciones contra los cristianos y también contra Cristo mismo. El ataque contra Esteban, ¿verdad?, se establece mediante el pago a mentirosos para que mientan acusándole. Frente al poder del Espíritu, ¿qué pasó? Con que Esteban hablaba, se sitúa el poder de la mentira procedente de Satanás, hello, que es mentiroso y padre de mentira. Y este punto es clave, repito, frente al poder del Espíritu con que Esteban hablaba, se sitúa el poder de la mentira procedente de Satanás, que es mentiroso y padre de toda mentira. Mediante dinero compraron falsos testigos que darían falso testimonio de Esteban. Un doble pecado, hermano, se pone aquí de manifiesto. Levantar falso testimonio, condenado por Dios en la ley,
y comprar por precio falsos testigos para que mintieran. Quienes decían amar la ley, eran los primeros en quebrantarla, porque para el que vive el sistema religioso, cualquier cosa es válida con tal de mantener su creencia y su forma. Y ahí está claro, hermano, para para el que vive el sistema religioso, no la iglesia, para el que vive el sistema religioso, cualquier cosa es válida con tal de mantener sus creencias y forma. Amén. A su nombre sea la gloria. El falso testimonio de quienes habían sido comprados para acusar a Esteban se basaba en afirmar que le hemos oído hablando palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. El participio, amén, expresa la idea de algo continuado, como si fuese costumbre de Esteban hablar habitualmente palabras contra Moisés y contra Dios. O sea, los argumentos que Esteban utilizaba se tomaban, ¿verdad?, como un hablar mal de lo que Moisés había establecido, poniendo en peligro el sistema cultico del templo, por lo que se podía considerar como un hablar mal contra Dios mismo. Según la normativa, escuche bien, según la normativa, aleluya, ¿verdad?, de los judíos en aquel tiempo, el uso del nombre del Dios de Israel, aparte del que hacía anualmente el sumo sacerdote en el día de la expiación, era considerado como una profanación. A Esteban lo acusan, ¿verdad?, de lo que antes había acusado a Jesús, utilizar un lenguaje blasfemo contra el templo, aunque en el caso de Jesús no había prosperado. La acusación era sumamente seria, porque si se demostraba que alguien había usado en vano, hermano, el nombre de Dios, considerado como blasfemia, debía ser condenado a muerte por lapidación. La acusación referida a hablar mal de Moisés debe entenderse como que le habían oído hablar mal de la ley, especialmente vinculada con el Pentateuco. Posiblemente era la acusación un tanto desfigurada, y con toda seguridad hiperbolizada fue tomada de las palabras enfáticas de Esteban en sus discusiones con los judíos, en donde dejó traslucir que Jesús es el Mesías y que en su persona y obra se implantaba una nueva economía espiritual, de modo que el templo y la ley debían de dejar lugar al templo espiritual, que es la iglesia, y a la ley universal del amor. Bendito Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Verso 12 dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Vemos entonces, amados, que los acusadores soliviantaron al pueblo, amotinándolo, o más literalmente, conmocionándolo. Una de las acepciones, ¿verdad?, que permite la forma verbal utilizada por Lucas. Dice, las acusaciones formuladas ante la gente contra Esteban eran las que podían unir a todos contra él por afectar directamente la base de su concepción religiosa. Por lo tanto, amado, el relato pone de manifiesto la identificación de todos, tanto del pueblo como de los ancianos, miembros del Sanedrín, como también de los escribas maestros expertos en la ley, algunos de los cuales formaban parte del Sanedrín. ¿Qué hizo la multitud? Bueno, la multitud soliviantada buscó hasta dar con Esteban, cayendo sobre él y arrebatándolo para llevarlo violentamente hasta el Sanedrín. Los verbos usados, hermanos, los verbos usados en esa oración son muy intensos, especialmente la forma arrebataron. Esto es, lo tomaron arrastrándolo de donde estaba. Los miembros del Sanedrín consideraron la oportunidad de llevar a Esteban para que compareciese delante del tribunal. Y es interesante apreciar, hermano, que el pueblo ya no estaba a favor de Esteban. Este había hecho señales y prodigios que impactaban a todos, pero la veleidad de la gente es típica. Amén. La veleidad de la gente es típica, haciendo que circunstancias hagan cambiar su actitud en cualquier momento. Es la tercera vez en el relato de Hechos que el Sanedrín hace comparecer a juicio a los cristianos. Bendito sea el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Quiero buscar esa palabra, hermano, veleidad. A ver qué significa veleidad. Gloria a Dios. Veleidad. Inconstante, hermano. Veleidoso, ¿verdad?
veleidad, voluntad imperfecta, ¿ves? Intención leve. Una persona veleidosa es una persona inconstante, mudable, ¿ves? Entonces dice que, ¿verdad?, que este había hecho señales, Esteban, ya el pueblo no estaba con él, pero le había hecho señales y prodigios que impactaban a todos. Pero la veleidad, la inconstancia, amén, de la gente es típica, haciendo que las circunstancias hagan cambiar su actitud en cualquier momento. ¿Por qué hago hago el alto? Pues hace poco nosotros predicamos, ¿verdad?, carácter o comportamiento caprichoso. Amén. Gloria a Dios. Veleidad. Gracias, hermano. Entonces, que son gente, ¿verdad?, que son inconstantes, que pues por capricho no es nada seguro, son mudables. Amén. Su nombre sea la gloria. Entonces, yo estuve predicando hace poco, ¿verdad? Y el tema era la fe basada en las circunstancias. ¿Ves? Y pusimos varios ejemplos bíblicos, ¿verdad?, para darle peso a lo que queríamos decir. Pero en la realidad, hermano, ¿ves?, la gente es típica haciendo que circunstancias, ¿verdad?, hagan cambiar su actitud en cualquier momento. Y así mismo pasa, su nombre sea la gloria, ¿verdad?, muchas veces con nosotros. Pasó con Pedro, pasó con el pueblo de Israel cuando vio que Faraón venía detrás, ¿verdad?, la caballería, y están allí frente al mar, no había salida. ¿Ves? La circunstancia que le rodeaban era, no hay salida, nos va a matar el Faraón. Entonces dijeron a Moisés, no te dijimos que era mejor dejarnos allá, sirviendo a los egipcios, que traernos aquí a este desierto a morir. ¿Ves? La circunstancia. Pero iba caminando, ¿verdad?, hacia Cristo, ¿verdad? Y entonces, ¿pero qué pasó? Mientras iba ahí concentrado, meditando en el Señor, alaba que Él es bueno, con su mirada puesta en el Maestro, no había problema. El mar se embraveció, cambiaron las circunstancias, y las circunstancias hicieron que también cambiara su actitud. Alaba. ¿Ves? ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse. ¿Ves? Entonces, teniendo a Cristo de frente, empezó a hundirse. Por el nombre de Jesús. Mire, los discípulos, Cristo estaba en la barca con ellos, estaba durmiendo. Se embraveció el mar, el agua se metía dentro de la barca, tanto así que casi la llenaba y se hundían. Entonces despertaron al maestro. Con Cristo en la barca estaban temblando. Alaba. Y es como digo yo, si Cristo está por otro lado, pero Cristo está ahí con ellos y ellos temblando. Cristo con ellos ahí, ellos temerosos. ¿Por qué? Por las circunstancias. Mientras no se había embravecido el mar, ni el viento soplaba con fuerza, estaba todo tranquilo. ¿Ves? Y había fe. Y estamos fuertes, todos poderosos, estamos en el espíritu. Amén. Alaba que Él es bueno. Nuestra fe inquebrantable. Y máxima que tenemos a Cristo ahí con nosotros en la barca. Pero vieron las circunstancias y se olvidaron de Cristo. Se olvidaron de aquel que mandó a los vientos, aleluya, alaba que Él es bueno, a que enmudecieran y se hizo bonanza. Entonces después ni lo conocían. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que a los vientos manda y a las aguas y le obedecen. Pues, ¿quién es ese? Pues el todopoderoso Dios, el que está con ellos, tu guardador, tu cuidador. Alaba que Él es buenísimo, tu Señor. Amén. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Las circunstancias hacen nuestra fe se arrastra por el piso. Hello. Y Dios queda mal, queda desprestigiado. Queda como un Dios que no tiene capacidad, hello, de guardarnos, de protegernos, de suplirnos, de bendecirnos. Hello. Ya, te dañó el chapato, aquí un hello aquí. Dios queda mal. Fíjate, amado. Y muchas, aleluyita. Mire, hermano, y muchas veces, nosotros pensamos, y esto a mí me lo enseñó Dios allí, porque mire, hermano, a mí me gusta hablar las cosas muchas veces, y créalo, hermano, créame, muchas de las cosas, le digo aquí a ustedes, son experiencias que Dios me ha dado. Yo creo que las comparto con ustedes, mire,
Dios me enseñó a mí, yo te Señor, que todo lo que yo te pida a ti sea para tu gloria, o sea, que te glorifique a ti. Enséñame, Señor, a hacer las cosas que te glorifican. Y lo primero que Dios me dijo fue, si tú quieres glorificarme, simplemente obedéceme. Obedéceme. Y ya está. ¿Entiendes? Tú me obedeces cuando tú me glorificas. Hermano, ¿qué le pasó a Moisés cuando golpeó la peña en vez de hablarle? No santificó a Dios, no lo glorificó como Dios. Hermano, entonces cuando yo obedezco a Dios, yo lo glorifico a Él. Fíjate, porque entonces el mensaje que estoy enviando es, todavía yo creo en ti, todavía yo confío en ti, todavía yo estoy seguro, aleluya, amén, y convencido que tú eres Dios sobre todas las cosas. Hermano, pero entonces cuando me sucede cualquier cosita, como dije ahorita, las circunstancias me rodean, me hacen cambiar, pues entonces ahí yo no glorifico a Dios, ahí yo lo desprestigio. Hermano, ahí yo lo rebajo, su nombre sea la gloria, como hizo Israel cuando hizo de él, ¿verdad?, un becerro de oro. Pusieron a Dios como un becerro de oro. ¿Ves? Se imaginaron a Dios, aleluya, un Dios imaginario, según ellos. ¿Ves? Por lo tanto, lo rebajaron a nivel de los demás dioses de las naciones paganas. A su nombre sea la gloria para siempre. ¿Ves? Sin embargo, los que vinieron y le tumbaron el cuello a toda esa gente, eso glorificaron a Dios. Fija, usted busca la Biblia y eso es lo que dice. Ha glorificado a Dios. Hay bendición. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Por lo tanto, hermano, el verso 13, rapidito, dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues, hermano, que cuando dice contra Moisés, está haciendo referencia a la ley. El relato sitúa los acontecimientos, ¿verdad?, que interesan al redactor, sin detenerse en aquello, ¿verdad?, que serían simplemente elementos en torno al relato, como la convocatoria de Sanedrín, que indudablemente, ¿verdad?, requería un tiempo para reunirse, salvo que estuviese convocado para otra cosa, y reunido en el lugar habitual del templo. Lo mismo requería para presentar los testigos acusadores a quienes Lucas califica de falsos. O sea, tal vez estaban ya bien coordinados para que cuando llegase el momento oportuno no hubiera discrepancia en sus declaraciones, como ocurrió, ¿verdad?, con los acusadores de Jesús. No se dice tampoco, ¿verdad?, el número de testigos que presentaron. Probablemente se limitaron al número mínimo legal para evitar que pudieran producirse contradicciones, ¿verdad?, entre sus testimonios. La ley, como ya se ha dicho antes, o se ha hecho notar antes, requería el testimonio de 2 o 3 testigos para formalizar una acusación. Hello. Por eso es que cuando habla también Cristo, ¿verdad?, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, de la disciplina, ¿verdad?, en la iglesia, cuando dice delante de 2 o 3 testigos, ¿verdad?, dice llama a la parte, si no te escuchare, ¿verdad?, aleluya, pues entonces llámalo delante de 2 o 3 testigos, si no te escucha, pues entonces díselo a la iglesia. Amén. Su nombre sea la gloria. Porque era ley, hermano, amén. Eso era ley. Eso está en Deuteronomio capítulo 17, versos 6 y 7. Amén. Deuteronomio capítulo 17, versículos 6 y 7. Y se lo digo para que lo apunte, ¿verdad? Cualquier persona que usted le esté ministrando, mira, esto era así, esto significa esto y esto. Eso estaba en la ley. ¿Dónde es la ley? Deuteronomio 17, versos 6 y 7. Alaba que él es bueno. Amén. Por el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, amado, la acusación contra Esteban era falsa, comenzando con acusar el hablar continuamente contra el templo y contra la ley. Es interesante, hermano, notar también, ¿verdad?, como aparece en el relato, el pronombre demostrativo o sea, referido al templo, lugar en donde estaba reunido el Sanedrín. La acusación tiene que ver con una forma de hablar que desprestigiaba el santuario. Escuche bien, la acusación tiene que ver con una forma de hablar que desprestigiaba el santuario y todo el servicio religioso que se hacía en él. La segunda acusación tenía que ver contra la escritura, concretamente contra la ley. Antes se hizo referencia no a la ley, sino a Moisés, dando a entender que Esteban
se posicionaba contra los escritos de Moisés, base de fe para todo Israel, incluyendo también a los saduceos, a quienes pertenecían los principales sacerdotes que formaban parte del Sanedrín. La acusación falsamente establecida estaba estudiada para atacar lo más sensible del sentimiento religioso del pueblo. Hermano, la cosa cuál era, aleluya, soliviandar al pueblo, amén, soliviandar, alborotarlo, ponerlo en contra de ellos, a su nombre sea la gloria, amén, hermano. Bendito Dios. Verso número 14 dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Bendito Dios. Veo entonces, amado, que la primera acusación presentada, que tenía que ver con supuestas palabras de Jesús de Nazaret, a quien en el relato se añade el pronombre demostrativo ese. Amén. Que expresa una forma despectiva de trato. Estaban usando la misma acusación que hicieron contra el Señor, asegurando, amén, que las palabras que Jesús había dicho referente al templo en sentido de su cuerpo, que destruyéndolo a los hombres, lo levantaría él en 3 días, como así ocurrió en la resurrección, lo aplicaban al templo físico de Jerusalén. La expresión del Señor quedó grabada en la mente de aquellos fanáticos, a pesar del tiempo transcurrido desde que había dicho, ¿verdad?, esas palabras. Indudablemente el testimonio difiere de lo que Jesús había dicho y que era puesto aquí como una afirmación blasfema de Esteban en contra del santuario. Cristo nunca había dicho destruir el templo, sino destruir este templo. Por tanto, era una acusación falsa, ya que el Señor no había hablado nunca de destruir, ¿verdad?, aleluya, él algo, sino que proféticamente, ¿qué estaba diciendo el Señor? Confrontaba a sus enemigos, afirmando ante ellos que si destruían su cuerpo en sentido de quitarle la vida, podía en 3 días retomarla de nuevo. Y aquella tergiversación, ¿verdad?, convenía a quienes habían oído el sermón profético que anunciaba la destrucción de la ciudad y del templo. Su nombre sea la gloria. Siendo así, hermano, hablar de destruir el templo era un tremendo delito para aquellos días. Y es posible que Esteban hubiera hablado en algún momento con su oponente sobre el modo de adorar y el lugar para hacerlo. Ahora, la segunda acusación se sustentaba en que Esteban había hablado contra las costumbres que Moisés le había dado. A su nombre sea la gloria, amén. Y esta acusación era dolorosa y sensible, especialmente para los fariseos apegados a las formas externas de la ley ceremonial y a las tradiciones interpretativas de los ancianos. Jesús había dicho en su ministerio que las tradiciones de los ancianos contradecían y anulaban preceptos de la ley. Amén. Cuando dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Siendo así, hermano, vemos que la gravedad del hecho es evidente. Un mandamiento divino queda anulado por una tradición humana a la que se le había dado, tanto en la teoría, ¿verdad?, como en la práctica, mayor valor que a la palabra de Dios. Bendito sea que para siempre. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Ahora, vemos entonces, amado, ¿verdad?, que en el versículo número 15 dice, es que para siempre, aleluya. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Rapidito. Rapidito, hermano. Bendito Dios. Ok. Vemos entonces, amado, ¿verdad?, que posteriormente a esto, que Esteban fue capturado y traído al concilio, ¿verdad?, al Sanedrín, a pesar de estas falsas acusaciones, todos tuvieron que darse cuenta de que el rostro de Esteban, quien fue acusado de blasfemia, brillaba como el rostro de un ángel. Perdón, como el rostro de un ángel. Amén, amado. Sin duda, amado, él fue lleno con el Espíritu Santo, por cuya obra estuvo, ¿qué?, íntimamente en la presencia de Dios. Los miembros del Sanedrín podían ver al acusado que estaba sentado o situado delante de ellos,
Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Está lleno del Espíritu Santo y de fe. Importante, hermano. A veces queremos estar lleno del Espíritu Santo. No procuramos estar lleno de fe. Está lleno del Espíritu y de fe. No dependía de los hombres, sino de Dios. Alaba. No dependía de los hombres, sino de Dios. Se encontraba allí a causa de ser fiel al Evangelio de la gracia y a la encomienda del Señor de anunciarlo a todos. No había en él expresión alguna de miedo, sino de plena confianza en Dios. Alaba. La mirada puesta en el acusado les permitió contemplar su rostro, que se compara con el rostro de un ángel. Desprendía majestad y poder. Hello. Desprendía majestad y poder, reflejando plenamente en el exterior la condición de la plenitud del Espíritu que había en su interior. Bendito sea el que vive para siempre. Hello. Y voy a repetir esto, hermano. Desprendía majestad y poder, reflejando plenamente en el exterior la condición de la plenitud del Espíritu que había en su interior. ¿Cómo sabe Lucas esto sin estar presente? ¿Cuál fue la fuente que utilizó para este aspecto del relato? Pudiera haber sido del apóstol Pablo, que como Saulo de Tarso, fariseo, miembro de Sanedrín, estaba presente aquel día en aquel lugar. Era un resplandor sobrenatural que envolvía a Esteban. Sería algo semejante a lo que ocurría en el rostro de Moisés cuando descendía de dialogar con Dios en el monte. Cualquier propuesta es una especulación, debiendo limitarnos a la sencilla oración del relato en que solo se dice que su rostro era semejante al de un ángel. Con todo es fácil entender esto, hermanos, si se tiene en cuenta que la presencia divina en el templo antiguo se manifestaba en la gloria de Dios que llenaba la casa. No podía ser menos en el caso de un creyente que como templo del Espíritu Santo estaba reflejando en su exterior la gloriosa presencia divina que habitaba en él y le conducía para la defensa delante de sus acusadores. El rostro hermoso es consecuencia del gozo del Espíritu. El rostro hermoso es consecuencia del gozo del Espíritu. Amén. Proverbios 15:13. Proverbios 15:13. A su nombre sea la gloria. Proverbios capítulo 15, versículo número 13 dice, gloria a Dios, el corazón alegre hermosea el rostro. Amén. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate, pero el corazón alegre hermosea el rostro. Amén, hermano. Por lo tanto, bendito es Jesucristo, aleluya, gloria a Dios. El rostro hermoso es consecuencia del gozo del Espíritu. Esteban vivía a Cristo y reflejaba a Cristo. Al concluir el comentario del capítulo podrían destacarse algunas lecciones de aplicación personal. La primera consideración tiene que ver con la murmuración que inquieta a la iglesia. Murmurar es hablar deshonestamente a un hermano con ánimo de desprestigiarle. La murmuración contra los hermanos está condenada en la palabra. Los chismes, las críticas estaban severamente prohibidas para el pueblo de Dios desde los tiempos de Moisés. Los chismes están en boca de creyentes ociosos, es decir, de los que no desean involucrarse en tarea alguna en la iglesia local. Amén, a su nombre sea la gloria. Por lo tanto, amado, la Biblia establece la disciplina para el chismoso o malediciente, retirándolo de la comunión de los creyentes mientras persista en esa actitud. La razón principal para separarse del chismoso es eliminar las contiendas. Amén, amado. Una segunda enseñanza tiene que ver con el servicio en la congregación que debe estar en manos de creyentes espirituales. No importa cuál sea el que se realice, las condiciones puestas por los apóstoles comprenden primero la espiritualidad de los que van a servir. Un creyente espiritual es el que se deja conducir en sujeción al Espíritu. Por lo tanto, vive una vida santa delante de Dios. Un creyente carnal podrá tener mucho conocimiento, humanamente hablando, de cómo realizar un determinado servicio, pero no sabe nada de cómo hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Hello. Hello. Santo. Un cristiano carnal podrá tener muchos conocimientos, humanamente hablando, de cómo realizar un determinado servicio, pero no sabe nada de cómo hacerlo conforme a la voluntad de Dios.
Amén. Se destaca también en el capítulo el buen testimonio como indispensable para ocupar lugares de servicio y liderazgo en la iglesia. No solo un buen testimonio de los creyentes, sino también del mundo. Es requerido. Un creyente que no tenga buen testimonio es un descrédito para el evangelio. En el pasaje se aprecia que el cristiano, antes de ser encomendado a un servicio, ha de ser maduro espiritualmente hablando y haber mostrado identificación con el servicio en la congregación. El compromiso no puede manifestarse después de la encomendación a un servicio, sino antes. Amén, hermano. El compromiso no puede manifestarse después de la encomendación a un servicio, sino antes. Es notable observar que en la iglesia en Jerusalén fueron reconocidos y nombrados hombres conocidos de todos por su testimonio, fidelidad y experiencia en el servicio. Alaba que Él es bueno. En el caso de los líderes de conducción, no debe ser puesto en el ejercicio de ese oficio a un neófito, esto es, un recién convertido. Los creyentes deben conocer como aptos a quienes van a ser llamados a servir. También se destaca que la iglesia debe orar por los que trabajan en la congregación. La oración es fuente de poder para el servicio cristiano. El mandato bíblico es de orar unos por otros. La oración no debe ser ocasional, sino continua en todo tiempo. Un creyente o bien ora por su hermano o critica a su hermano. Se descubre también la enseñanza de que el cristiano debe estar dispuesto a sufrir por Cristo. La fidelidad al Señor, hello, escucha bien, la fidelidad al Señor es ir a la disposición a una entrega total. El creyente no debe esperar el beneplácito del mundo, sino que como Cristo debe esperar el rechazo y la persecución. Un cristiano poderoso en espíritu tiene las armas de Dios para deshacer las acusaciones de los enemigos. No debe importar tanto lo que los hombres puedan pensar o decir del creyente. No debe importar tanto lo que los hombres puedan pensar o decir del creyente, sino aquello que Jesús aprecia en él. El compromiso no está en contentar a los hombres, sino en glorificar a Dios en plena identificación con Jesús. Finalmente, amado, termino con esto. Todo aquel que vive a Cristo refleja en su vida la gloria de su Señor. Bajo el control del Espíritu, el creyente manifiesta el fruto del Espíritu, que es el carácter moral de Jesús. La vida cristiana no es asunto de religión, sino de comunión con Cristo. Ser cristiano es mucho más que hablar de Cristo, es vivir a Cristo en el poder del Espíritu. Amén. Su nombre sea la gloria. O sea, amén. Ser cristiano es vivir a Cristo en el poder del Espíritu. Bendecido sea el que es para hacerlo hasta aquí, hermano. Terminamos el capítulo número 6. Gloria a Dios. Y entonces vamos a entrar al 7, ¿verdad? Esteban, el primer mártir. El discurso de Esteban ante el tribunal, y el sumo sacerdote dijo, entonces, esto es así. Alaba. Gloria a Dios. En otras palabras, si es así, vamos a matarlo entonces. Alaba que Él es bueno. Nombre de Jesús. Amén, amado. Si Dios te bendiga.